El último rito. Los expedientes del Padre Rafael. Parte 5. Habían pasado 22 años desde aquel exorcismo en San Jerónimo. El caso, que la iglesia archivó bajo el nombre de El Nombre. El Padre Rafael tenía ahora 63 años, y los años le habían quitado la soltura de la voz y la firmeza en las manos, pero no la determinación. Sus pasos eran más lentos, su respiración más trabajosa. La sotana le quedaba como una armadura gastada. Las cicatrices interiores, culpa, noches sin dormir, recuerdos clavados como clavos, lo acompañaban como sombras fieles. El obispado le había negado el permiso para volver al frente. Lo apartaron, lo llamaron retirado. Pero Rafael ya no obedecía órdenes. Cada carta sin remitente, cada símbolo descubierto bajo el yeso, cada nombre imposible repetido en voz baja, le había tejido un destino imposible de ignorar. Cuando Ágaroth volvió a aparecer, no con la violencia fugaz de un huésped, sino como una tempestad que reclama lo que cree suyo. Lo hizo en el corazón de la antigua catedral de piedra, la más vieja del país, un lugar que había permanecido clausurado por décadas. La gente hablaba de ruidos que salían de la nave central, susurros que imitaban a los curiosos, campanas que se oían en noches sin viento. Rafael lo supo por su oído interno. El demonio eligió lugares donde la fe se había puesto a prueba, donde las grietas de la creencia podían ensancharse para dejarlo entrar. Llegó al templo al caer la tarde. La fachada parecía dormir. Dentro, la penumbra colmaba en los bancos rotos y las vidrieras manchadas. En el altar habían pintado esa marca que ya conocía, la cruz invertida de 3 líneas entrelazadas. La tinta que la delineaba brillaba con un brillo seco, como si fuera sangre vieja. No fue recibido con voces humanas. El aire se llenó de recuerdos, la risa de Lucía, el murmullo del niño en el pueblo, la voz del anciano en San Jerónimo. Todas esas voces se unieron en una sola, que lo llamó por su nombre con cariño y con promesa. Rafael, susurró el templo. Ven, no tienes por qué luchar más. El sacerdote dejó sobre el pórtico su vieja Biblia, como quien deja un manto. Abrió la casulla por última vez y se acercó al altar. Cogió el crucifijo que siempre le había acompañado, el mismo que había sostenido de joven con manos temblorosas. Ahora las manos temblaban con propósito. Sabía lo que debía hacer. Había reunido fragmentos de rituales, oraciones antiguas, arrancadas de libros vetustos y de susurros que la gente había olvidado. Había investigado la historia de Ágaroth en leyendas locales. No era un demonio de cuerpo, sino de recuerdos. No entraba para poseer carne, entraba para ocupar el nombre, la memoria, el acto de quien lo enfrentó. Y siempre buscaba algo más, no conformarse con un solo cuerpo. Quería la sangre de la historia, la voz que lo nombró y lo recordó. Rafael, la noche anterior, había escrito su propio nombre en la palma de su mano con tinta consagrada. Una ironía, servir de sello en la piel que lo había pronunciado tantas veces. Había preparado, además, el único ritual que sospechaba que lo podía detener. Un rito de entrega que convertía el nombre en jaula. Pero, para que la palabra se transformara en prisión, necesitaba un portador, dispuesto a quedarse dentro. Un sacrificio, que no fuera de vida tomada al azar, sino la entrega voluntaria del que nombró primero. Alzando la mirada, invocó el rito. Su voz era un susurro al principio, luego un martillo que rompió el silencio. Letanías a contracorriente, nombres imprimados con sal y fuego, pasajes en latín
que él recitaba como si arrancara pedazos de su memoria. Las voces del templo se arremolillaron. Las voces del templo se arremolinaron. Agaroth apareció como un desprendimiento de sombra. No era una forma sólida, sino una presencia que hacía crujir la piedra y helar la sangre. Sus ojos, si podían llamarse así, relucían con una luz antigua. «Has venido, Rafael». La voz de Agaroth no tenía cuerpo, pero poseía la cercanía de quien sabe que ya ganó. «Traes la llave en la boca. ¿Vas a dármela?» Rafael no titubeó. Tomó la palma donde había escrito su nombre y la besó. Luego pronunció, con la misma voz que tantas veces ha usado para exorcizar, el nombre prohibido. No el de Agaroth, sino el nombre de la criatura que esperaba oír. Su propio nombre, el que la entidad había escuchado la primera vez y con el que se ancló. El templo vibró. Las paredes comenzaron a sangrar sombras. De las columnas brotaron manos de humo que intentaban arrancarle la palabra de la lengua. Las voces de los que ya habían sido tocados por Agaroth. Lucía, el niño del pueblo, el anciano en San Jerónimo. Todos querían el nombre. Todos intentaban recordarlo. Rafael, viejo, cansado, sintió el dolor de cada caso clavándose como astillas. Llegó el instante crucial. El rito pedía entrega y contención a la vez. Para transformar la palabra en cárcel, debía decirla y luego introducirla en algo que la contuviera. Rafael había preparado un objeto olvidado, un relicario hueco que contenía, sellado, su propia sangre en una pequeña ampolla. Lo llevaba colgado al cuello desde hacía años, sin saber cuándo lo usaría. Ahora lo apretó contra el pecho, abrió la ampolla y dejó caer la sangre sobre sus labios. «Que mi nombre sea la jaula», murmuró. «Que yo sea la llave y la puerta». La criatura rió con la voz de 1.000.000 de memorias. Elena, Lucía, el niño, los que murieron y los que fueron marcados por Agaroth. Todos se mezclaron en una sola carcajada que resonó entre las bóvedas. Todos se mezclaron en una sola carcajada que resonó entre las bóvedas. El demonio se abalanzaba como una marea. Rafael, con las manos temblando, pronunció su propio nombre en voz alta y clara. Luego, con un gesto que parecía arrancarse el alma, colocó la palabra dentro del relicario abierto y lo cerró. En ese momento, la catedral explotó en silencio. El aire se tensó tanto que los dientes de Rafael crujieron. Agaroth, que absorbía recuerdos y nombres, sintió el cambio. La memoria que lo alimentaba se había convertido en prisión, como si todas las voces que lo habían invocado de repente quedaran encerradas en una urna opaca. El demonio bramó con furia desatada, una onda de oscuridad que hizo volar las vidrieras en astillas plateadas. Rafael sintió que algo se abrazaba en su mente. Las miradas, las culpas, la sangre de todos los que había intentado salvar y no pudo. Agaroth intentó tirar de él, desde dentro, reclamando su derecho a vivir dentro de la palabra que lo había recordado. Pero la jaula estaba sellada por la sangre del que nombró. Era una prisión insólita. Requería un candado humano. El último acto del rito pedía cierre con sacrificio consciente para que la palabra encerrada fuera incuestionable. El portador debía permanecer con ella. La cárcel existía siempre que el cuerpo que la selló no se disolviera. Rafael comprendió que el precio sería su fin. No había elección moral ni heroísmo retórico. Era la única forma de que Agaroth no volviera a andar libre, ni a recordarse en otros nombres. Con manos ya sin fuerza para más, Rafael se abrió paso hacia el centro del altar. Colocó el relicario en la piedra, lo besó y lo dejó. Entonces, con una paz antigua en el rostro, que nadie que no lo conociera podría comprender, se sentó en el borde del altar y con voz baja y firme dijo: «Que mi alma no sea un refugio, que sea un sello». Cayeron sobre él sombras como manos. Sintió cómo lo arrebataban, pero también cómo su voluntad resistía, cómo su amor por aquellos que salvó y no salvó lo mantenía entero.
Las voces se unieron en un coro que parecía querer arrebatarle la razón. Y entonces sucedió lo que no había pasado en ninguna de sus luchas anteriores. La jaula funcionó. La presencia de Agaroth fue comprimida, encogida, pegada como tinta a un sello. La palabra en el relicario vibró, ardió desde dentro y luego quedó muda. El demonio lanzó un último alarido, una mezcla de odio y sorpresa. Pareció comprender aquello que nunca había soportado. Alguien había decidido recordar, y al recordar con amor y no con miedo, lo había convertido en cárcel. Agaroth, devorado por su propia naturaleza e incapaz ahora de diferenciar entre recuerdo y prisión, se fracturó en ecos y quedó contenido. La catedral se desplomó en un murmullo de piedras que no cayeron. La luz entró como una cortina clara y por un instante todo quedó en calma. Rafael, sentado en el altar, exhaló y sonrió. Era una sonrisa que traía paz y fatiga. Había triunfado, no con sangre tomada de otros, sino entregando lo único que le pertenecía: su propia memoria, su propia voz. El relicario permaneció cerrado. Nadie lo abrió jamás. Cuando los hombres entraron después, encontraron a Rafael con las manos cruzadas sobre el pecho, una expresión de liberación dibujada en su rostro. El cuerpo estaba frío. No hubo rastro de violencia visible. En la piedra del altar, junto al relicario, grabaron con letras simples: aquí reposó quien nombró para encerrar. La noticia se difundió. Murió luchando. Algunos dijeron que fue un acto desesperado, otros que fue un sacrificio sagrado. Pero lo más extraño fue algo que ocurrió años después. En noches de calma, la gente que pasaba frente a la catedral juraba escuchar una voz que rezaba sin prisa, no con terror, sino con paz. Era una oración que poco a poco se hizo parte del viento. Agaroth no volvió a manifestarse con la rabia que tuvo antes. Sus huellas se convirtieron en leyenda, en señales borradas por la lluvia, en historias que se contaban a la luz de velas. Algunos objetos con la marca de las 3 líneas aparecieron aún por ahí, pero sin fuerza real, como si la jaula hubiera absorbido la mayor parte de su hambre. El relicario quedó oculto y vigilado por la diócesis. Los antiguos archivos lo nombraban con cautela, y en ellos aparece una última nota escrita por alguien que lo había conocido bien. Rafael fue viejo cuando lo hizo. Murió sonriendo. Y en la noche, cuando el viento pasa por los roquedos cercanos y la iglesia vieja se recorta en la luna, algunos juran oír un susurro que no asusta. Un murmullo que parece decir, no en odio, sino en despedida, el nombre de quien pagó el precio para que Agaroth nunca vuelva a tejerse en las voces de los vivos. Así terminó la saga del padre Rafael, no con un final triunfal y berrinchudo, sino con la derrota definitiva de un mal que había aprendido a alimentarse de memoria. La victoria fue la entrega consciente, la entrega del recuerdo para que el recuerdo no lastimara más. Y aunque la paz fue cara, fue real. Rafael murió venciendo.